y bienvenidos a este nuevo vídeo de este vuestro canal Perlas del Vacío. Quería hablar de algo que había visto respecto de una relación y una coherencia respecto del cerebro humano y lo que vendría a ser el cerebro tierra, respecto de la dinámica y el funcionamiento del cerebro humano, naturalmente bajo la premisa que desarrolla el Dr. Hammer sobre las capas embrionarias y los marcadores que activan los programas biológicos, ¿no? Y me daba cuenta de que había una gran coherencia entre este sistema, que sería aquí el cerebro humano y las capas embrionarias que explica Hammer, y hay una gran coherencia, pero en otro fractal de mayor rango, de mayor tamaño, que sería el fractal cerebro-tierra. A ver cómo lo explico para que no sea demasiado complicado. Si en el cerebro humano hay una serie de capas embrionarias, hay como 4 capas embrionarias y cada una de ellas, digamos que responde, ¿no? Es activada por un marcador. El marcador de supervivencia que vendría a ser activado en el endodermo, ¿no? El marcador, este sería el marcador 1 de supervivencia. En el mesodermo antiguo, lo que activaría sería este marcador de protección. Voy a ir un poco rápido porque de esto ya se ha hablado mucho, pero para que no nos perdamos cuando luego pasemos al fractal cerebro-tierra, lo recuerdo. Y luego vendría el mesodermo nuevo, que sería esta parte de aquí central, que digamos que controla la materia blanca del cerebro. El mesodermo nuevo, que sería el marcador 3, activaría los programas del mesodermo nuevo. Y el ectodermo, la parte externa de la corteza cerebral, vendría a activar el marcador 4, ¿no? Que tiene que ver, como ya sabemos, con todo esto de la relación en la sustitución del faltante y todo esto. Entonces me daba cuenta de que estos marcadores que disparan estos, como digo, estos programas biológicos a nivel cerebral tienen que ver con los códigos telefónicos de los países. Lo que yo he dibujado aquí, aunque no se distinga muy bien, en realidad son los países que componen ahora mismo la corteza de la Tierra, ¿no? Y lo que veía es que los códigos telefónicos que tiene cada país corresponden de manera bastante fiel a los marcadores que rigen el cerebro humano. Me explico. Y yo lo que he hecho aquí ha sido un poco como un puzzle que recuerda un poco a Pangea, ¿no? Cuando toda la Tierra estaba todavía siendo una masa amorfa, pero lo que he hecho ha sido coger cada país con su código correspondiente y le he dado el lugar que vendría a tomar, que tendría en el cerebro humano, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, aquí he tomado Estados Unidos, código 1, que vendría a representar, respecto del cerebro humano, vendría a representar al endodermo en el cerebro humano y se correspondería con el código 1, el marcador 1. En el cerebro es el marcador 1 y en el cerebro tierra sería el código 1. Y si nos damos cuenta, vemos que encaja a la perfección, por ejemplo, que Estados Unidos lo que recrea de manera obsesiva es esta preocupación por la supervivencia. Podemos verlo muy claramente en sus películas de Hollywood, como de manera obsesiva siempre te van a desarrollar tramas que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? Con conflictos de supervivencia, con terremotos,
con maremotos, con desastres naturales, con alienígenas que invaden la Tierra, con zombies que obligan a las personas a llevar el marcador de supervivencia a un extremo. Entonces vemos que Estados Unidos responde perfectamente a este patrón, a este marcador, que en realidad es un marcador del cerebro humano, y que en el fractal Tierra y en el fractal país vemos que lo desarrolla perfectamente. Si nos vamos a esta parte del mesodermo antiguo del cerebro, vemos que lo que desarrolla es este factor de protección, ¿no?, respecto de la supervivencia, porque siempre el marcador va, digamos que tiene una previa, es el que viene antes, obviamente. Entonces este marcador 2, que rige el mesodermo antiguo, lo que va a regir es esta cosa de la orden que va a dar a nivel neurológico, esta cosa de protección, de autoprotección o de protección del clan o de la prole, ¿no?, en una situación de peligro que ataca a la supervivencia, ¿no?, que pone en peligro la supervivencia, que sería el marcador previo. Entonces vemos que los códigos 2 serían África, que la he puesto aquí intentando acoplarla un poco en el dibujo del cerebro humano, vendría a ser a nivel de cerebro tierra como el mesodermo antiguo, y vendría a responder a este patrón, a este marcador de protección. Y pensaba, esto me llevaba a pensar cómo no hace demasiado tiempo, hace unos cuantos siglos, Estados Unidos va a África a tomar las personas de África para paliar un poco, para calmar un poco este marcador de supervivencia, ¿no?, para sentirse más protegidos, ¿no?, para que no sea tan dura la vida, y viene a tomar a la gente de África cuando la esclavitud, me refiero cuando la época de la esclavitud, ¿no?, para, digamos, de alguna manera ese estrés que les provoca el tema de la supervivencia, otros, digamos, hagan ese trabajo, ¿no?, más básico el trabajo duro que me permite sobrevivir, ¿no? Entonces este marcador 3 vendría en el cerebro humano a estar representado, ¿no?, por el mesodermo nuevo, y nos estaría hablando de el tema de la competencia, de la comparación, la competencia, y la parte más externa del cerebro, el ectodermo, que vendría a regir esta parte más moderna del cerebro, de la corteza cerebral, sería el marcador 4, ¿no?, que tiene que ver con las relaciones. Entonces aquí en el cerebro tierra, estos dos marcadores, que en el cerebro humano son 3 y 4, yo en el cerebro tierra los he puesto en los códigos 3 y 4, y vendrían a estar en Europa. Si observamos, tiene mucha coherencia, porque en Europa, digamos que son países que siempre van a estar, tienen mucha tendencia a la competitividad, ¿no?, y al desarrollo neurológico respecto de, por ejemplo, de las ciencias, las tecnologías, la cultura, y tienen como mucho rol el tema de la identidad, ¿no?, de la identidad respecto de que tiene que ver con la neurología, ¿no? Europa son países que se identifican mucho con la cultura y con la ciencia y la tecnología, y de hecho es lo que es su gran aporte al cerebro tierra, ¿no?, todo esto. Entonces ya los códigos en el cerebro tierra, los códigos 5, 6, 7 y 8,
Son códigos que vendrían a representar en los países desde cerebro tierra a América del Sur, los códigos 5, a Australia, Antártida serían los códigos 6, ¿vale? Y los códigos 7, por supuesto, a Rusia, los códigos 8 a Asia y los códigos 9 a Asia Central, ¿no? Todos estos códigos a partir del 5 estarían representando al marcador, con respecto del cerebro humano, estarían representando también al marcador 4, porque tiene que ver con un aspecto de la neurología que digamos que es lo que conecta a todos los demás marcadores, a todas las demás capas embrionarias si hablamos del cerebro humano, pero a todos los demás marcadores si hablamos del aspecto más abstracto que disparan estos marcadores, ¿no? Bueno, entonces veía una gran coherencia y vi, no sé, fue como ver de una manera clara, ¿no? el fractal de cerebro humano con este otro fractal más grande de cerebro tierra. Pero hay un aspecto del que no he hablado y que creo que es como un poco la guinda o un poco lo que conecta a todo, que es el aspecto abstracto, ¿no? Hay un área en el cerebro humano que llamaba Hammer la ventana del alma, que estaría situado aquí en esta parte del cerebro, en la parte frontal, en la parte ectodérmica, la parte más moderna del cerebro, que esta parte digamos que es como lo que nos conectaría con un aspecto más abstracto. Es lo que posibilita que el humano evolucione y aprenda, que no se quede dentro de un circuito neuronal cerrado, y es lo que a través de la experiencia, o si hablamos en términos biológicos, puesto que estamos hablando del cerebro, tal y como lo veía o lo plantea Hammer, ¿no? Estamos hablando de biología, ¿no? De cómo una experiencia puede provocar un shock en el cerebro, un trauma, algo que en mi experiencia me provoca un shock. Me provoca a nivel cerebral un DHS o un foco Hammer, y como esto, explicado muy rápidamente, y como esto, dependiendo del área del cerebro, de la capa embrionaria que sea afectada por este DHS, cómo afecta a un órgano determinado del cuerpo, ¿no? Esto Hammer lo demuestra de manera contundente, y siempre, en todos los casos, en el 100% de los casos, esto siempre ocurre de esta forma, ¿no? Entonces, esto llevado al cerebro tierra vendría un poco a ser así. Cada país tiene un poco su función, al igual que cada capa embrionaria en el cerebro, y esto va a derivar en el conjunto de países o en el conjunto finalmente del cerebro tierra. ¿Cómo lo explicaría? Va a tener un desarrollo, ¿no? Digamos que cada código, cada país tiene una función, al igual que cada capa embrionaria en el cerebro humano tiene una función, ¿no? Con un propósito, evidentemente, y al igual que en el cerebro humano, finalmente el propósito es convertir a la biología del cuerpo, llevarla a una mejor funcionalidad para que en la existencia, en la experiencia, en la existencia, tenga una mejor y más óptima funcionalidad. En el cerebro tierra también ocurre esto. Pero para no quedarnos solo en el aspecto puramente biológico y no quedarnos en este circuito puramente de pura biología y de pura supervivencia,
Lo que caracteriza al cerebro humano, digamos, y que en vez de mantenernos en un círculo cerrado de pura supervivencia y dar, digamos, como una finalidad más amplia, ¿no? En la que toda esta existencia biológica tenga una coherencia que al final de lo que se trata es de evolucionar, pero no solo en un sentido biológico, que también, sino en otro sentido más amplio, que es dar como un propósito a la existencia, que finalmente es procurar una mayor, una expansión de la conciencia. ¿Qué significa una expansión de la conciencia? Pues que siempre va a haber, ¿cómo explicaría? Siempre hay un aspecto fuera del cráneo tierra, hay un aspecto que lo contiene, ¿no? De mayor coherencia. Al igual que al cráneo humano, siempre es el aspecto de mayor coherencia que le sostiene y que le permite expandirse, es la propia tierra. A la tierra también hay algo de mayor coherencia que la sostiene, ¿no? Entonces hay un punto a través del cual es posible esta expansión de la conciencia. Entonces en el cerebro humano sería esta parte de aquí, quería explicar antes, que Hammer llamó la ventana del alma, ¿no? Y sería como una apertura, digamos, como el cerebro ahí es capaz de quedarse como disponible para, a través de ese conflicto biológico, usarlo para poder expandirse, para poder generar otros paquetes de información de mayor rango, de mayor calado, que permitan la expansión, digamos, a nivel neurológico, de una mayor comprensión, y eso es lo que permite una mayor conciencia y una expansión de la conciencia, ¿no? A través de la experiencia biológica que finalmente somos. Bueno, es un poco quizá difícil para mí ahora explicarlo, pero bueno, es algo que veía, ¿no? Y algo que no quería dejar de vincular, ¿no? Es a este cerebro, a este fractal pequeño de cerebro humano con el otro fractal mayor, aunque aquí he dibujado el fractal mayor más pequeño, pero es por falta de espacio aquí en la pizarra, en el pizarrón, pero evidentemente que este círculo que representa el planeta contendría al cerebro humano, ¿no? Y no solo lo contiene, sino que todo lo que estos códigos que son la civilización, ¿no? Cumpliendo su rol sobre el cráneo tierra, todo lo que desarrollemos como civilización está sostenido por el abstracto de eso que le sostiene, ¿no? Que es el planeta Tierra, que vendría a ser como un centro nervioso neurológico que sostiene todo lo que se produce en las capas más externas de la Tierra, ¿no? Entonces aquí digamos que todos los pequeños cerebritos que dan coherencia a estos fractales de países, cada uno con su rol, tendría un punto en el que conecta con este cerebro tierra, que es el negativo tierra, esa conciencia negativa tierra, o ese aspecto biológico negativo tierra, tiene que ver con un potencial muy grande que está disponible para todos estos cerebritos, ¿no? Aquí en los países, que finalmente cada uno tiene su propio rol y su propia función para dar una mayor funcionalidad al planeta Tierra, ¿no? Al cráneo Tierra. Bueno, esto es lo que había visto, ¿no? Este fractal entre cerebro
humano y cerebro tierra, que bueno, me ha resultado un poco difícil de explicarlo, pero bueno, aquí está el intento. Es como otra forma, otro fractal más de ver algo que percibo que en el fondo es siempre lo mismo, ¿no? Pero es como abrir otro cuadro más, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? En este caso desde este desarrollo que plantea Hammer y con naturalmente también desde la lógica que plantea Alejandra Casado, ¿no? Yo veía esta conexión, ¿no? Entre estos fractales. Nada más, al final, bueno, espero que se haya entendido y estamos conectados en este gran fractal, en este gran cerebro tierra. Solo despedirme de todos vosotros. Un saludo, amigos, y hasta el próximo vídeo.